linajes, ¿no? Por un lado el linaje que daba origen a los hematitis y por otro lado otro linaje linfoide que daba origen a estas células linfoides. Muy bien, habíamos dicho que para la producción de los eritrocitos necesitábamos en primer lugar un estímulo que era la eritropoyetina y luego combustible. Combustible era el hierro, o fierro, es lo mismo, el ácido fólico y la vitamina B2. Perfecto. Y este codito que está acá era la eritropoiesis, ¿correcto? Muy bien. Donde veíamos que de una forma inmadura, que era este proeritroblasto, iba madurando hasta formarse dentro de la médula el reticulocito. ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Esto se destruía en un proceso que conocíamos fisiológicamente como hemocataresis, ¿no? El tiempo de vida era 120 días, la destrucción ocurría en el vaso. Muy bien. Habíamos hablado de la hemoglobina, que estaba compuesta de una fracción M y su fracción globina, ¿no? El grupo M, la fracción globina. Este grupo M, compuesto por hierro y protoporfirina, y la globina compuesta por 4 cadenas, 2 alfas y 2 cadenas beta. Muy bien. Perfecto. Luego, cuando estábamos hablando de los trastornos y de las enfermedades, habíamos distinguido 4, estas que están aquí abajo, ¿se acuerdan? La anemia ferropriva, la enfermedad crónica, las anemias que producen las enfermedades crónicas, la anemia sideroblástica y la talasemia. Estas 4 entidades nos ocasionaban un tipo de anemia. Si recuerdan este cuadro de acá, eran las anemias, hipoproliferativas. Aquí están. Las anemias carenciales, las anemias de las enfermedades crónicas, que era la anemia sideroblástica, y la otra, la anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿cómo se llama? No, a ver, la anemia por deficiencia de hierro es una anemia ferropriva. La anemia por deficiencia de B8, B12, megaloblástica, ¿no? Las anemias de las enfermedades crónicas, por otro lado, también tenemos. Y la anemia sideroblástica, ¿dónde estaba el problema aquí? En la falta de protoporfirina. Sí, en la protoporfirina, ¿sí? Muy bien. Correcto. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy hablando de las anemias hipoproliferativas, esa segunda columna que acabamos de ver, ¿no? Empezamos con las anemias hipoproliferativas y tenemos todas estas. Tenemos la anemia ferropriva en primer lugar, como la más importante a nivel mundial, la anemia de las enfermedades crónicas, la anemia megaloblástica y la anemia sideroblástica. Las que vamos a ver hoy son estas primeras dos, empezando por supuesto por la principal causa de anemia del mundo. ¿Cuál es? La anemia ferropriva. ¿Sí? Es la principal causa de anemia del mundo. Y para iniciar nuestro estudio, ¿no? Si vamos a hablar de anemia ferropénica o ferropriva, la primera cosa que tenemos que entender muy bien es acerca del hierro. El hierro que nosotros vamos a hablar desde ahora del ciclo del hierro, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Entonces, el hierro es requerido como sustrato, habíamos dicho en la anterior clase, para la formación de eritrocitos, ¿cierto? El hierro es obtenido ¿de dónde? De la dieta, de la alimentación. Muy bien, entonces, el hierro es obtenido de la dieta, ¿sí? Una vez que es adquirido, es absorbido a nivel del tracto gastrointestinal, pero específicamente hay un lugar. ¿Alguien se acuerda dónde es el lugar principal donde se absorbe hierro? Hay una pista por aquí. Sí, es el intestino delgado, pero el intestino delgado en su porción proximal. Es importante entender que en la porción distal no se puede reabsorber hierro, ¿sí?
Entonces es el intestino delgado en su porción proximal. Ahí estaríamos hablando básicamente de duodeno y yeyún. Entonces, ¿dónde es que se absorbe este hierro adquirido de la dieta? Una vez más, en el intestino delgado, en la porción proximal, específicamente en el duodeno y en el yeyún. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acabamos de absorber ese hierro y ese hierro ya está dentro del organismo, pero tiene que ser transportado al lugar donde realmente interesa, donde tiene que ir el hierro. Ya hemos hablado de eso en la primera clase. Bueno, anterior clase. ¿Dónde? ¿Dónde es que va el hierro para servir de sustrato para la formación de los glóbulos rojos? ¿Dónde va? Médula ósea. A la médula ósea, pero a la médula ósea roja, ¿no? A la médula ósea roja, donde ocurre la eritropoiesis. Sí, muy bien. Entonces, alguien necesita llevar ese hierro. No es que el hierro, una vez que entre en la circulación, automáticamente va y se queda dentro de la médula ósea. Necesitamos de alguien que le muestre el camino, ¿no? Para que él sepa dónde tiene que ir. Y ese alguien es una proteína transportadora de hierro, ¿no? Esa proteína también la hemos visto en el primer bloque de nefrología, ¿no? Que es, aquí está, es la transferrina, ¿no? Esta transferrina es una proteína que se sintetiza ¿dónde? En el hígado, ¿se acuerdan? Hemos visto esto cuando hemos hablado de nefro, ¿o no? Sí, hemos visto. Incluso hemos hablado de una enfermedad, de un síndrome que cursa con una anemia refractaria al hierro. ¿Cuál era ese síndrome? Hemos visto hace poquito, había un síndrome que se caracterizaba por que el paciente presentaba una anemia que era refractaria al tratamiento con sulfato ferroso, porque el problema no era el hierro, el problema era que no tenía esta proteína. Era el síndrome nefrótico. Era el síndrome nefrótico. Muy bien. Entonces, la transferrina, como sabemos, va a ser una proteína transportadora de hierro hacia la médula ósea roja. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que llega a la médula ósea roja, ¿qué es lo que pasa? Empieza la eritropoiesis, sí. ¿Qué más? ¿Dónde vemos, chicos, que se encuentra la médula ósea roja principalmente? Huesos largos, ¿dónde más? Planos y sí, cartílagos costales, costillas, todo eso. Muy bien. Entonces, una vez que llega a la médula ósea, el hierro, ¿no? Puede cumplir recién su papel. Su papel va a ser ese, participar en la producción de los eritrocitos en la eritropoiesis. Muy bien. Ahora, una vez que ocurre esto, evidentemente, esto pasa en las personas sanas, ¿no es cierto? Las personas sanas tienen niveles de transferrina adecuados. Hace un momento estábamos hablando que hay personas que no tienen esta proteína, como las personas que tienen síndrome nefrótico. Bien, entonces estas personas no van a poder transportar el hierro y van a tener problemas, no van a desarrollar una anemia. Muy bien, ahora, ahí está, perfecto. Este hierro que va a llegar acá a la médula ósea, que va a producir este hematí, este glóbulo rojo que se ve aquí abajo, con la introducción de la hemoglobina, ¿no? Ocurre de forma adecuada ante la presencia del hierro obtenido de la dieta. Pero no es todo el hierro que se consume para formar hematíes. Hay hierro que sobra. Hay cierta cantidad de hierro que va a sobrar. Ese hierro que se sobra, ¿qué es lo que pasa? No se elimina. De hecho, hay que entender, y a pronto vamos a ver, que el hierro, una vez que ingresa al organismo, no se elimina mínimamente. El hierro, de manera general, no se elimina. Una vez que entra, se queda dentro, ¿ya?
Entonces, el hierro excedente, todo ese hierro que sobra, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el organismo, de forma adaptativa, preveniendo o preveyendo situaciones en las que no pueda tener esa ingesta de hierro de forma normal, lo que hace es que lo almacena en forma de ferritina. Entonces, ese hierro que llegó a la médula ósea, traído por la transferrina, tiene dos caminos. La mayor parte, un 90%, se va a convertir en eritrocitos y va a participar en la eritropoiesis y en la formación de la hemoglobina para crear el glóbulo rojo. Pero una pequeña parte de esto no va a ser excedente, y ese excedente va a ser almacenado en forma de ferritina, ¿no? Entonces, este hierro va a quedar almacenado en forma de ferritina y va a quedar guardado, ¿no? Pero la mayor parte del hierro está aquí, en el hematito. Ahora, veamos. ¿Sí? ¿Dónde se guarda ¿La ferritina? ¿Dónde? ¿Qué órganos se almacena? Ah, buena pregunta. Para ustedes. ¿Dónde queda la ferritina? ¿Dónde está la ferritina? Yo sé que no es la primera vez que escuchan transferrina, ferritina y demás. ¿Dónde está la ferritina? Claro. Sí, la mayor parte. Muy bien, entonces el organismo es muy hábil, ¿no? Para tratar este hierro que ingresa de la piel, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este hematí envejece después de 120 días? Habíamos dicho que va a un lugar, ¿no? Va al vaso y se destruye. Cuando se destruye, se desdobla el contenido, ¿no? La protoporfirina, como ustedes saben y se acuerdan, se desdobla en biliverdina y bilirrubina. Por eso cuando hay hemólisis, el paciente puede hacer ictericia, porque ese pigmento está libre, ¿ya? Eso pasa con el pigmento M. Pero ¿qué pasa con la fracción globina? De ahí sale el hierro. ¿Qué pasa con el hierro que es liberado? Vuelve a ser captado por la transferrina y vuelve a ser llevado a la médula ósea, en realidad. O sea, por eso les he hablado desde el principio de un ciclo. Esto que estamos viendo tan simple en estas imágenes, en esta imagen, pues es algo muy importante. Este es el ciclo del hierro, ¿sí? Por lo tanto, ese hierro que es liberado por la destrucción de los macrófagos esplénicos, habíamos visto en la anterior clase que ocurre acá, ¿no? Ese hierro es captado de nuevo por la transferrina y es vuelto a llevar a la médula ósea para que se repita el ciclo, para que se vuelva a formar otro hematito, ¿no? Básicamente eso es lo que va a ocurrir. Ahora, por eso es importante esta frase que les decía al principio. El hierro, una vez que entra al organismo, no sale más. Es cierto que es eliminada cierta cantidad, pero es muy mínima. En realidad, el hierro se queda almacenado dentro del organismo. Ahora, la pregunta es, si esto ocurre, tal como les estoy diciendo, ¿no? Que una vez que, incluso cuando hay hemólisis, ese hierro que se libera es reabsorbido de nuevo, ¿cómo es que se produce una anemia ferropriva? Si el organismo mismo tiene un ciclo para prevenir que pase, porque además tiene reservas de ferritina. ¿Cómo es que ocurre una anemia ferropriva? ¿Por qué? Si el hierro no sale, no se elimina. ¿Qué piensan? Hierro deficiente. O alterado. ¿Alguna otra idea? Bueno, eso que dicen ahí es otra cosa. El acúmulo de hierro produce una enfermedad, sí, hemocromatosis, pero no es tema de nosotros ahora. Pero no estamos hablando del acúmulo, sino estamos hablando de cómo es que se produce una anemia ferropriva. Si es que existe un ciclo en el cual no eliminamos hierro, lo recaptamos
y lo almacenamos en forma de ferritina. Tenemos un stock de hierro. Entonces, ¿cómo es que el paciente puede desarrollar una anemia ferropriva? Y su compañero acá ha dado la respuesta. Existe una causa principal, ¿no?, para que se desarrolle una anemia ferropénica o ferropriva. La causa principal va a ser el sangrado crónico. Entonces, una anemia ferropriva se produce principalmente porque existe un sangrado crónico. Entonces, la gran causa de una anemia ferropriva es un sangrado crónico. Entonces, es un paciente que todos los días va perdiendo un poco de sangre por diferentes causas. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿no? Pero todos los días va perdiendo cantidades pequeñas, ¿no?, de sangre, y por lo tanto pierde hierro, ¿no? Aunque la cantidad sea mínima, es acumulativa, las reservas se acaban y en un determinado momento, pues el paciente tiene una carencia de hierro, ¿no? Cuando lo que realmente pasa es que cuando se pierde sangre, se pierde hierro de forma automática. Ahora, fíjense esto. Laboratorialmente, ¿cómo creen que se pueda manifestar esta circunstancia, esta situación? O primero díganme, ¿por qué mi paciente tiene un sangrado crónico? ¿Qué pasa? ¿Por qué podría tener un paciente un sangrado crónico? ¿Qué tipo de pacientes se imaginan ustedes cuando decimos un paciente que tiene un sangrado crónico? Un paciente que quizá tiene alteración de coagulación, igual. Eso es lo más raro, ¿no? Pero algo más común. ¿Un aborto? ¿Qué? Sí, pero no es crónico. Porque un aborto es una fascinación. Sí, claro. No, ¿qué tal? Sí, lo mismo que dice tu compañero. O sea, puede ser una metorragia, un sangrado intermenstrual si quieres, o un sangrado en su momento pero abundante en un paciente joven. En un paciente adulto mayor, arriba de los 40 años, que hay que investigar, común a nivel de colon, patología de colon, cáncer de colon. Ahora vamos a ver en detalle, ¿ya? Pero lo primero que quiero que quede claro es que la principal causa de una anemia ferropénica o ferropriva, perdón, es el sangrado crónico. Ahora, con todo lo que hemos visto, ese dibujito de hace rato, ese cuadro, vamos a intentar entender la repercusión laboratorial y clínica, porque es lo más importante. Todo eso que hemos visto del ciclo del hierro, ¿no?, puede tener una repercusión laboratorial y puede tener una repercusión clínica, es lo que queremos entender ahora, ¿no? Así que vamos a empezar a ver cómo es que repercute laboratorialmente primero, ¿no?, en el paciente que tiene una anemia ferropriva. Y vamos a ver estos parámetros. Vamos a empezar a organizar esto para facilitar el razonamiento. Pensar en un paciente que tiene una pérdida crónica. Hemos dicho ya, por ejemplo, puede ser una mujer con un flujo menstrual exagerado, ¿no?, o un paciente viejo con un tumor en el colon. Ambas situaciones producen sangrado. Muy bien. Entonces, mi paciente, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pérdida de sangre. Ahora, este paciente, conforme empieza a perder sangre, inmediatamente tendrá una anemia ferropriva. La respuesta es no. El paciente empieza a perder sangre, lo primero que cae son las reservas, porque el organismo lo primero que intenta hacer ante la pérdida es adaptarse, así que agota todas las reservas de ferritina que tiene, ¿no?, en primer lugar, para intentar compensar ese sangrado. Por eso es que la primera manifestación laboratorial que vamos a ver es una caída de la ferritina. Va a estar menor a 30. Lo normal es de 30 a 100. Mi paciente clásica y típicamente va a tener una ferritina menor a 30.
Es la primera manifestación laboratorial. Ahora el hígado, ¿qué es lo que hace? El hígado se da cuenta que el organismo está teniendo una caída de hierro. En su intento por compensar, lo que hace es producir más transferrina. Porque el hígado no puede introducir hierro a la dieta. No, el hígado no te puede obligar a que consumas hierro de forma automática. El hígado lo único que hace, porque no sabe la causa, es intentar compensar aumentando la producción de esta proteína. Por eso es que la segunda manifestación laboratorial importante va a ser un aumento de esta proteína transportadora de hierro, ¿no? Entonces el hígado intenta compensar esa pérdida. Ahora, aquí está la parte importante, ¿sí? Hemos dicho que lo que primero cae es la reserva de hierro. Perfecto, hay una caída de las reservas de hierro. Muy bien. Ahora, esta ferritina que está menor a 30 va a producir que no se forme, por supuesto, glóbulos rojos, ¿no? Se interfiere todo ese ciclo que habíamos visto. Ahora, importante aquí, cuando el hígado intenta compensar este problema, ¿sí?, va a tener este marcador importante, TIBC. ¿Alguien sabe qué es? Este marcador es más importante que la transferrina porque normalmente nosotros no dosamos la transferrina porque es un estudio caro. En lugar de dosar la transferrina, nunca van a ver, bueno, no es normal que vean en un estudio, en un perfil de hierro, dosaje de transferrina, pero sí van a encontrar este marcador que está aquí abajo. ¿Alguien sabe qué es este marcador? ¿No? Es la capacidad total de fijación de hierro. Total Iron Binding Capacity. Obviamente este marcador va a estar aumentado. ¿Quién se ha dado cuenta por qué? Aquí dice que lo normal es de 250 a 360, no es 3600, está mal, ¿ya? Es 360, ¿ya? Es lo normal. 250 a 360, pero va a estar más de 360. ¿Quién entiende por qué? Sabemos que la ferritina cayó, se acabaron los depósitos, sabemos que el hígado intenta compensar aumento de la transferrina, pero ¿por qué este marcador, que es la capacidad total de fijación del hierro a la transferrina, está aumentado? ¿Quién se le ocurre alguna idea de por qué pasa esto? Quizá al momento de poder como compensar hay ese aumento como descontrolado. Tiene que ver con eso. Y vamos a ver esta imagen para entender. Bien. La transferrina, como es una proteína de transportación, tiene que agarrar ferritina o hielo para agarrar y transportar, según la lógica. La capacidad de dar con esta TIBC es con la que va a agarrar, o sea, mayor cantidad la transferrina. No digo la ferritina o los depósitos de hielo. O sea, es como le da mayor funcionalidad a la transferrina de captar más hierro para poder transportar. Para intentar compensar. Entonces, aquí está, ¿sí? Esta va a ser nuestra molécula de transferrina. Aquí está, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de transferrina y cada una de estas moléculas está, por supuesto, adherida o tiene la capacidad de ligarse, digamos que a 2 hierros. Aquí está, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces tengo 8 transferrinas, mi capacidad de ligar a la transferrina va a ser de 16, ¿sí? De 8, cada uno agarra 2, tengo 16. Esto sería, digamos, lo normal. Pero, como existe un aumento de transferrina, ahí está. Entonces hay un aumento de transferrina y ese marcador está midiendo toda esta capacidad de unión al hierro. Por lo tanto, acá está aumentado, está duplicado, se dobla, ¿sí? Se dobla, ¿por qué? Porque se aumenta esa proteína, se aumenta la transferrina.
¿no? Por lo tanto, aumenta la capacidad de ligación o de unión al hierro, ¿no? Por eso es que ese marcador nos sirve para medir de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta los niveles de transferrina. Como no podemos usar la transferrina porque es un estudio caro y difícil, lo que hacemos es nos fijamos ese marcador TIBC. Si está aumentado, inmediatamente pensamos que la transferrina también tiene que estar aumentada. Ese es el razonamiento, nada más. Entonces aquí está, una vez más. Transferrina cae, transferrina sube. Como no podemos dosar esta de forma normal, dosamos este marcador TIBC. Si está aumentado más de 360, vamos a decir que también está aumentada la transferrina. Es un estudio indirecto, ¿sí? Para medir la transferrina de forma indirecta. Ahora, una vez que ocurre esto, en algún momento cuando se acaba el stock, ¿no? De esta ferritina, porque se acaba por completo, no entra nada, ahí recién el hierro sérico empieza a caer, ¿sí? El hierro no es lo primero que cae. Si se fijan en esta secuencia, lo primero que cae es la ferritina. Entonces, cuando los niveles se acaban por completo, recién los niveles séricos de hierro empiezan a caer y se miden menos de 30. Lo normal es de 60 a 150, va a estar menor a 30 de forma típica y clásica, ¿sí? Muy bien, como consecuencia, si el hierro cae, su capacidad de saturación de la transferrina también cae, porque no hay hierro que se una a esa transferrina. Por más que la transferrina esté aumentada, la saturación de transferrina cae porque no hay que hierro se pueda disponibilizar para que se une a la transferrina. Por lo tanto, va a estar menor al 10%. Lo normal va a ser de 20 a 40, en este caso va a estar menor al 10%. Muy bien. Entonces, hasta esta parte, todo lo que está aquí arriba es lo que se conoce como la cinética del hierro, ¿sí? Del 1 hasta el 3. Todo eso es la cinética del hierro, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, como ha caído el hierro sérico, empieza a faltar, la médula no tiene esa materia prima que era el sustrato para formar los hematíes, ¿no? Al principio es cierto, fíjense acá en el estudio de la anemia que habíamos visto, ¿no? Con los marcadores que hemos visto en el hemograma, la anterior clase, al principio mi anemia va a ser normo-normo, porque el cuerpo el organismo intenta distribuir el poco hierro que tiene, la poca hemoglobina que tiene, en todos los eritrocitos que van a llegar a madurar. Como intenta distribuirlo de la mejor forma posible, al principio es normocítica y normocrómica. Pero conforme las reservas de ferritina se acaban y no hay más hierro, también el hierro cae, mi anemia empieza a ser microcítica, hipocrómica de forma clásica. Así que la anemia ferropriva inicialmente es normo-normo, pero cuando cae por completo la ferritina, los depósitos, y cae este hierro sérico, mi anemia va a ser microcítica porque no tiene hierro, va a ser hipocrómica, ¿sí? Así conforme va avanzando el cuadro, se va a manifestar como un glóbulo o un hematique que está pequeñito y está al mismo tiempo pálido. ¿Qué era esto? Era un índice, ¿no? El índice de anisocitosis, ¿no es cierto? Fíjense que la anemia ferropriva va a estar elevado. ¿Por qué creen? ¿Producir más? Porque son así formando los hematíes, pero por la deficiencia de hierro van a tener... Algunos tendrán algo de hemoglobina, otros no tendrán, van a tener muchas formas, por eso están microcíticos, otros están normales. Por ese cambio en la morfología que se va a presentar, el índice de anisocitosis se va a ver afectado y va a estar mayor a 14%, ¿sí? Y el último hallazgo, que es este que está aquí,
que dice que hay un aumento de plaquetas que conocemos como trombocitosis. Es un poco difícil de entender si no sabemos lo que es la la hematopoiesis. ¿Por qué creen que suben las plaquetas? Si vemos este cuadrito. ¿Por qué? No necesitan hierro para formar. ¿Perdón? Porque a partir de la célula madre amiloide no necesita hierro para formar el plaqueta. Y la célula madre amiloide sigue siendo estimulada por la eritropoyetina. ¿Se acuerdan? La eritropoyetina es un factor que habíamos dicho que es estimulador. Su función no para en ningún momento. Entonces, si no hay sustrato para formar glóbulos rojos, ¿qué va a formar? Plaquetas. Por eso es que las plaquetas van a ir aumentando. Puede ser que mi paciente esté con 500.000 plaquetas. ¿Cuánto es lo normal? De 150.000 a Hasta 450.000, digamos. Mi paciente, evidentemente, que tiene anemia ferropriva, yo puedo encontrar, no en todos por si acaso, en algún paciente puedo encontrar que tiene trombocitosis. Sus plaquetas están elevadas. ¿Qué voy a pensar? Que tiene, no sé, un tumor productor de plaquetas. Pensaré eso. Porque hay tumores productores de plaquetas, ¿cierto? Pero esa no es la razón. ¿Cuál era la razón? Acabamos de decir. La razón va a ser la presencia de eritropoyetina. Entonces, mi paciente, ¿por qué es que tiene trombocitosis en mi hemograma y tiene anemia? Ya sé que tiene diagnóstico de anemia, pero ¿por qué está haciendo trombocitosis? Pues el que entiende esto ya sabe por qué. ¿Sí? Esa es la única razón. Es un detalle nada más. ¿Ya? Listo. Ahora, ahí está, ¿no? Nuestro cuadrito. Una precisión, ¿no? Para terminar esta parte, para ver la nomenclatura. Yo les he dicho que estos tres primeros ítems que están de color verde, ¿no? En un conjunto son llamados como cinética del hierro. ¿Sí? Esto es un perfil de hierro, la cinética de hierro. Los tres primeros parámetros, ¿no? Que me ayuden a entender, como hemos visto, muchas cosas, ¿no? Y todo lo que está aquí abajo, de color azul, es lo que nos muestra el hemograma de forma natural. Así que si yo pido a un paciente, estoy estudiando su anemia, un hemograma, ¿voy a poder ver esto? No, el hemograma no me muestra esto nunca. Tengo que pedir un estudio específico. ¿Cuál es? O perfil de hierro. ¿Ya? Porque si no, pues no. No es que mi paciente, que yo sé que tiene anemia, de repente, me voy a conformar con un hemograma. El hemograma no me va a decir mucho. El hemograma solo me dice eso. Nada más. ¿Sí? Pero necesito todo esto. ¿Sí? Necesito todo esto. Con todo esto recién puedo llegar a un diagnóstico de anemia ferropriva. Muy bien, perfecto. Entonces, con toda esa información vamos a empezar a caracterizar el cuadro clínico. ¿Cuál será el cuadro clínico de un paciente que tiene anemia ferropriva? Esto lo vamos a organizar bastante bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que le falta a un paciente que tiene anemia ferropriva? Hierro. Mi paciente, por la pérdida de hierro, se va a caracterizar básicamente el cuadro clínico en dos tipos, ¿no? Hay, digamos, manifestaciones que tienen que ver con síndromes anémicos en general, que es común en cualquier anemia, y hay manifestaciones clínicas que son específicas del déficit nutricional. Entonces son dos cosas que no podemos mezclar. Lo que voy a anotar acá arriba son síntomas o van a ser manifestaciones clínicas que un paciente que tiene anemia va a presentar, pero no necesariamente tiene una anemia ferropriva. Son manifestaciones generales de la anemia, ¿sí se entiende? Y lo que voy a anotar aquí abajo son características específicas de un paciente que tiene un déficit
nutricional, por lo tanto tiene una anemia ferropriva. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a ver, ¿sí?, es que mi paciente como manifestación general puede tener palidez, astenia, cefalea y angina. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué mi paciente tiene palidez? Déficit de hierro y además Ya, sí, por la falta de oxígeno a los tejidos. Si no tengo hematíes, por lo tanto hay poco oxígeno que llega a los tejidos, tengo palidez. ¿Por qué mi paciente tiene astenia? Mi paciente no tiene fuerza para contraer los músculos, pues tiene astenia, tiene debilidad. ¿Por qué tiene cefalea? Hipoflujo, déficit de oxígeno al cerebro. Por lo tanto, mi paciente puede tener cefalea. ¿Por qué tiene angina? trombocitosis. ¿Qué? Trombocitosis que presenta. Trombocitosis. Sí, eso dice. Creo que todo resumiría en la déficit de oxígeno. Por el déficit de oxígeno. Todo tiene que ver por el déficit de oxígeno. Estas son manifestaciones generales, ¿no?, de cualquier anemia, ¿no?, debido en este caso a la falta de oxígeno. Ahora, vamos a ver ya, manifestaciones generales también, pero ya de los déficits nutricionales, pero generales. No estamos hablando de la anemia ferropriva, sino de cualquier tipo de déficit, ¿sí? Personas que tienen glositis y queilitis angular. ¿Qué es la glositis? Una inflamación de la lengua. ¿Qué más se puede decir? ¿Algo más? Vemos un dibujo. Ahí. ¿Qué más me pueden decir? Hiperémicas y ¿Qué tiene esa lengua? Está inflamada. El paciente puede tener sensación de ardor en la lengua. ¿Sí? ¿Qué más? Pierde las papilas, es la famosa lengua de papilada. Todo eso es una glositis. ¿Sí? Es ardor, inflamación, pérdida de papilas. ¿Sí? Mi paciente, cuando tiene un déficit nutricional, tiene esa manifestación clínica, ¿no? Una glositis. ¿Y esto que está acá? Esto. ¿Qué es una queilitis angular? como si fuera leído. Es una especie de herida, ¿sí? Es una especie de herida que está justo en el ángulo de la boca, como un corte, ¿no? Y puede ocurrir. Entonces, estas son causas, o son sintomatología propias de cualquier déficit nutricional. Puede ser déficit de B8, de B12, cualquier sustrato, ¿sí? Hasta acá estamos con características generales. Pero ahora vamos a ver cuáles serían esas características específicas, ¿no?, de un déficit nutricional de hierro. Cuando mi paciente tiene carencia de hierro, la primera manifestación que puede presentar es algo que se ve en los libros como una perversión del apetito. ¿Qué entienden por perversión del apetito? ¿Aumento? No, no es un ¿Ya hay aumento. como una tendencia a consumir ciertos alimentos? Alimentos extraños, ¿como qué? Es una necesidad compulsiva, sí, por comer tierra y también por comer hielo, ¿sí? Las dos cosas. Paciente que tiene de repente el impulso de comer tierra o hielo, tengo que pensar que tiene una anemia ferropriva. Otra alteración es a nivel de la uña, la coilonitis. ¿Qué es la coilonitis? ¿Qué es? Sí, es esta depresión con cavidad a nivel de la uña, ¿no? Entonces, esta depresión se conoce como coiloniquia, también es una manifestación específica de una anemia ferropriva. ¿Qué más? Aquí dice disfagia, síndrome de Plummer-Vinson. ¿Qué es? ¿Qué es? Sé que han escuchado, han debido escuchar. Tiene que ver con la formación de una membrana. Una membrana que aparece ¿dónde?
en la luz del esófago. Esa membrana con el tiempo va a ocasionar una obstrucción. Esa obstrucción lleva a disfagia. A todo ese conjunto, esa combinación de cosas se conoce como la disfagia de Plummer-Vinck, que es característica de las anemias ferroprimas. Básicamente es eso, nada más. Entonces, estas son las manifestaciones específicas, clínicas, de una anemia ferroprima. Perfecto. Tratamiento. Hay dos cosas que hay que hacer antes de pensar en el tratamiento. ¿Cuáles? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tratar de compensar la sangre perdida. La sangre. No, lo primero que tenemos que hacer es investigar la causa, ¿no? Porque una puede ser un sangrado, pero también puede haber otras causas, ¿no? Acá les he resumido las causas más importantes tanto en niños como en adultos. En niños, la primera causa en niños es la prematuridad. ¿Por qué? ¿Por qué un niño prematuro hace anemia ferroprima? ¿Por qué no se veía la flora bacteriana? La flora bacteriana. ¿Qué es lo que no tiene un niño prematuro? Maduración, creo que hígado. No tuvo tiempo de construir sus reservas de hierro. ¿Sí? No tuvo tiempo. No tiene reservas de hierro. Por lo tanto, un niño prematuro tiene, por supuesto, una alta probabilidad de hacer una anemia ferroprima. Suspensión de la lactancia. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, quiere decir esto que los niños que suspenden la lactancia de forma precoz tienen riesgo mayor. Es cierto que nosotros a partir de los 3 meses empezamos suplementación de hierro, eso no lo saben todavía, pero cuando lleven pediatría van a ver que a partir de los 3 meses estamos obligados a dar hierro, ¿no?, al niño, por más que continúe con la lactancia, como profilaxis de anemia ferroprima. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un niño se le suspende la lactancia, se le cambia por leche de vaca? No leche materna, sí leche de vaca. A los pierde los anticuerpos de la leche materna, sí, pero ¿qué pasa con el hierro? ¿Qué decías? Sí, pero específicamente, ¿cómo es el hierro de la proteína? O sea, ¿cómo es el hierro que viene de la leche de vaca? ¿Cómo es? Es distinto, no es igual. Es más pesado. ¿Es más pesado? A ver, ¿cómo es el hierro que viene de la leche de vaca? Tiene una capacidad de reabsorción menor, ¿sí? Por lo tanto no se puede reabsorber tanto como el hierro de la leche materna. Por lo tanto, este niño puede hacer fácilmente una anemia ferroprima. Anquilostomiasis. ¿Quién se acuerda del anquilostoma manzón? Parásito intestinal. ¿Qué es lo que hace? Va al duodeno, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Ocupa la mucosa, pero ¿qué es lo que hace? Consume sangre. Consume sangre. Si son hematomas. Si consume sangre, pues evidentemente este niño va a ser anemia ferroprima. Adultos. Primera causa, embarazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el embarazo? Es una anemia. ¿Pero qué? La cantidad de sangre sigue siendo la misma, pero se distribuye a la mujer embarazada tiene que cubrir las necesidades del producto de la concepción. Entonces redirige ahí la mayor parte del flujo sanguíneo
a través de la placenta, ¿no? La mamá por eso tiene que tomar suplementos. Hipermenorrea, ya hemos hablado, ¿no? Es el hiperflujo, ¿no? Mala absorción como la enfermedad celíaca. ¿Por qué? ¿Por qué? La enfermedad celíaca cursa con un síndrome de mala absorción. Si hay mala absorción de hierro, evidentemente puede ser una anemia ferropriva. Y finalmente la principal causa, aunque esté el último por si acaso, la principal causa de la anemia ferropriva a nivel mundial es la pérdida crónica de sangre, ¿sí? Sí. Por el tracto gastrointestinal. Ahora, ya que tenemos identificado el problema, digamos que identificamos cuál de estos es el problema, tenemos que dar el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento si no tiene hierro mi paciente? Entonces, reponemos hierro. Tenemos sulfato ferroso en forma de comprimido que tiene solamente un 20% de hierro elemental. Explíqueme, ¿qué es el hierro elemental? ¿Qué es? Porque un comprimido puede venir de 300, pero de esos 300 solamente 20% es hierro elemental, que es el hierro útil, ¿no? El absorbible. ¿Cuánto sería entonces? De 300, ¿cuánto es hierro elemental? 60. Las matemáticas se van a perseguir. Ustedes han pensado que iban a escapar de las matemáticas. No. Tienen que saber de las matemáticas. Entonces aquí está. Tengo que reponer hierro. Los comprimidos pueden medir de 300, pero tengo que saber que de todo ese comprimido solamente el 20% que tiene es hierro elemental, el hierro útil. Lo primero que voy a pensar entonces va a ser en que tengo una dosis. A esa dosis tengo que esperar una respuesta, luego los niveles se van a normalizar y tengo que establecer una duración del tratamiento, ¿no? Esta secuencia de pasos es muy importante. Ahora, hablando, digamos, empezando por la dosis, ¿no? A ver, aquí está. La dosis de reposición tiene que estar en ese rango, entre 120 y 200 miligramos día de hierro elemental, no de hierro total, de hierro elemental. ¿Qué tengo que leer en mi comprimido? ¿Cuánto de hierro elemental tiene? Y el rango que tengo que manejar es de 120 a 200 que tengo que reponerle al día, ¿ya? Ahora, si mi comprimido es de 300, su compañero ya ha dicho bien, lo que tiene es 60. Esos 60 miligramos tengo que darle en 3 o 4 tomas. Si le doy 4 tomas de 60, ¿cuánto ingiere? ¿Cuánto? Si le doy 4 tomas de 60. Ya, si le doy 3, ya, sigo dentro de este rango. Entonces, ese es el rango que tengo que manejar para reponer sulfato ferroso en base al hierro elemental. En niños siempre manejamos kilo peso. Entonces, 3 a 5 miligramos kilo peso día, igual dividido en 3 o 4 tomas. ¿Ya? 3 o 4 tomas. Y lo principal es fijarme cuánto de hierro elemental. Después que yo hago esto, esta reposición de hierro, tengo que esperar, por supuesto, una respuesta, ¿no? Mi paciente, una vez que tiene de nuevo el hierro que no tenía, va a empezar a normalizar sus niveles. ¿Cómo yo puedo medir la respuesta? Y eso quiero que me digan pensando en el cuadro del hemograma que hemos visto. ¿Cómo investigábamos la anemia? ¿Disminuía qué? Lo primero que disminuía eran los reticulocitos, ¿no? ¿Se acuerdan del hemograma? Eran los reticulocitos, eran menor al 2%. Por lo tanto, ¿cómo yo investigo si mi tratamiento está haciendo efecto? Tengo que ver los reticulocitos. A los 3 o 4 días ya empieza a normalizarse esto, por si acaso. Lo primero que se va a normalizar no es la hemoglobina, ni nada. Lo primero que se va a normalizar es esta producción. Estaba hipoproliferativa, ¿no? La médula ósea,
con reticulocitos menos del 2%, si mi tratamiento es correcto, los reticulocitos van a empezar a aumentar y a estar en sus valores normales. Entonces, el primer parámetro que voy a utilizar para medir la respuesta va a ser el dosaje de reticulocitos. Entonces, es lo primero y lo que más me importa. Con esto yo puedo decir que estoy revirtiendo la anemia. ¿Ya? Ahora, ¿en cuánto tiempo va a tardar en normalizarse? ¿Creen ustedes? Todo, 120 lo demás, días. todo. ¿Cómo? 6 meses. ¿Por qué 14 y por qué 3? 3 meses. ¿Y por qué 14? Sí, el 17 de días ya está regulado. Ya está regularizado, ¿no? 14 No, los reticulocitos nomás empiezan, pero tan rápido todo no se va a volver normal. ¿Por qué dices 3 meses? Porque los hematíes ya formados van a morir a los 120 días. Entonces se van a formar nuevos. Si con el índice LW bajo, normal, entonces me va a tener como el último factor. Para el normal. ¿Pero por qué piensas que tardaría más o menos 3 meses? 120 días de la vida útil del hematí. El parámetro que usamos está cerca, es más o menos 2 meses. ¿Sí? Más o menos 2 meses, cuando se inicia el tratamiento, yo le puedo pedir un hemograma, ¿no? Los reticulocitos en una semana ya van a estar mejorando todo, pero en 2 meses ya voy a ver la normalización del hemograma, va a ir mejorando. Ahora, una vez que yo veo esa normalización, ¿qué hago con mi tratamiento? Entonces, ¿cuánto dura mi tratamiento? 2 meses. ¿Cuánto tengo que mantener? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué medio año? O sea, a la semana los reticulocitos ya están funcionando. A los 2 meses están normalizando mi hemograma. Hasta que se soluciona el problema, o sea, ¿por qué se está generando la anemia? ¿Cuánto? No sé. En el caso del embarazo, 9 meses. No sé. ¿Quién ha dicho medio año? ¿Por qué? Quiero saber. ¿Quién ha dicho medio año? Es que sí es medio año. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero una respuesta, piense. Esa es la respuesta. Porque tengo que reponer el stock. El stock eran, ¿quiénes? ¿Cómo se almacenaba el hierro? Ya, entonces hasta que mi ferritina, ¿cuánto tiempo tarda en almacenarse de nuevo? 6 meses. ¿Sí? Aquí está. Entonces la ferritina cuando está mayor a 50, yo puedo decir que el stock se ha recuperado. Entonces tengo que dosar la ferritina en cuánto tiempo? Más o menos 6 meses. Muy bien. Es la primera parte de las anemias hipoproliferativas y ahora vamos a ver la anemia de las enfermedades crónicas, pero en 10 minutos. ¿Sí?